Entonces, dense cuenta qué es lo que va a ocurrir aquí. Aquí lo único que va a ocurrir es que voy a suponer que mi excitación, que hasta estos momentos supuse que era constante, su amplitud era constante, ahora voy a suponer que la amplitud de mi excitación es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y dense cuenta cómo está escrito. Es una masa muy pequeña, esta sería como la excentricidad, y dense cuenta de sus clases de dinámica maquinaria, los que afortunadamente tienen la oportunidad de meterlas, que no son mecatrónicos, ¿sí? M es lo que se llama el desbalance de un eje, ¿sí? Entonces, si tengo el desbalance de un eje multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, lo que me diría sería la fuerza centrífuga debida a ese desbalance, ¿ok? Entonces, realmente lo que estoy haciendo aquí es precisamente analizar cuál es el efecto de liberación debido al desbalance. No sé si les ha tocado ver, vamos a decir, la carretera de aquí a Celaya, que es la que yo transito todos los días. En ocasiones es una especie como de laboratorio vibrante de vibraciones, ¿sí? Y en ocasiones me ha tocado ver autos o camiones, usualmente autos, en los cuales las llantas están tan desbalanceadas que se van separando del piso, ¿sí? ¿Ok? Bueno, alguna vez me tocó ver un caso muy raro que yo supongo que usualmente en ese tiempo sí, me llevaba a Celaya un muchacho que le encantaba reparar autos, ¿sí? Entonces conocía de autos mucho más de lo que yo puedo imaginarme conocer en toda mi vida, lo que me falta. Y me tocó ver un caso muy raro de un camión materialista, que según la explicación que me dio este muchacho, y probablemente sea cierta, en ocasiones sobrecargan tanto a los camiones materialistas que vencen el eje del trasero de las llantas. Entonces, cada vez que daba una vuelta daba la impresión como que en lugar de dar un movimiento circular daba un movimiento elíptico, ¿sí? O sea, eso me pareció extraordinario. Iba a poca velocidad, porque imagínense que debe ser muy poco, no debe ser muy agradable circular en ese automóvil y cada vez que den una vuelta sentir como que están en una rueda de la fortuna, ¿sí? Esa vez. El otro sí me tocó verlo y me pareció sorprendente. Era supongo que el desbalance de las llantas era tan elevado que y estaba circulando a velocidades elevadas, que cada vez que rodaba se alcanzaba a notar que se despegaba del piso. ¿Ok? Yo supongo que esas llantas no les deben durar mucho. Y otro caso que también es muy frecuente y que seguramente les ha pasado es llantas en las cuales no están verticales, sino están con un cierto grado de inclinación. Entonces, a la hora que giran, van ustedes viendo como si ustedes vieran que la llanta hace este tipo de movimiento. Además de la rotación, también hace este otro tipo de movimiento. Es también desbalance, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es la idea de este tema. En realidad no hay mucho que hacer, dense cuenta. ¿Por qué? Dejen explicarles el por qué no hay mucho que hacer con esto. Sí van a aparecer las ecuaciones de forma muy diferente. ¿Cuál es la ecuación que he resuelto? La ecuación que resolví era que m por y 2 puntos más c por y 1 punto más k por y era igual a f0 por el seno de WT. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más tendría? Yo creo que eso es suficiente. ¿Qué es lo que ahora quiero hacer? Quiero resolver un sistema en el cual mi ecuación diferencial es m por y 2 puntos más c por y 1 punto WT. ¿Sí? Bueno, ¿cuál fue la solución de esta ecuación? Vamos a ponerle, no me va a interesar la solución homogénea. El estado transitorio es el mismo en uno o en otro caso, ¿sí? Ya nada más voy a encontrar cuál es la respuesta forzada aquí. La solución particular, significando, o vamos a decirle YF por la solución forzada, viene siendo igual a F0 sobre K, ¿sí? Dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos W entre WN al cuadrado, y esto otra vez al cuadrado, más 2 veces C en C sub C, por W entre WN al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto multiplicado por el seno de WT menos phi.
Y déjeme poner mi ángulo phi, es el ángulo cuya tangente es igual a 2 veces c en c sub c por w entre wn, y todo esto dividido entre 1 menos w entre wn al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, primero, dense cuenta, ¿qué es la única diferencia entre estos dos? La única diferencia de que estos dos es que ahora f0 es igual a mew cuadrado. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Sí? Y dense cuenta que en el ángulo de fase no aparece para nada f0. ¿Qué significa? Que la expresión del ángulo de fase no cambia, va a ser la misma. ¿Está claro? ¿Sí? Donde sí va a cambiar va a ser aquí. ¿Sí? Acuérdense que esto lo llamaba también, dejen ponerlo así, lo llamaba como y0 por el seno de wt menos phi. Entonces, eso significaba que y0 venía dado como f0 sobre k, y acuérdense que f0 sobre k a veces también lo llamé y0. Bueno, aquí no puedo llamar y0. Este le llamé y0 o delta 0. Delta 0. Ok, entonces sí puedo llamar esto y0. ¿Sí? Y aquí esto me quedaría exactamente igual. 1 menos w entre wn al cuadrado, y otra vez al cuadrado, más 2 veces c en c sub c por w entre wn al cuadrado. ¿Sí? Dense cuenta, tampoco en el denominador de y0 tampoco va a haber cambios, porque en el denominador de y0 no aparece para nada f0. El único cambio va a ser en el numerador. ¿Sí? Y vamos a hacerlo. ¿Qué va a pasar ahora en el numerador? En el numerador me quedaría y0, vendría siendo igual a me por w cuadrada entre k. ¿Sí? Y abajo déjame ponerle el mismo, para no tener que escribir, pongo nada más que es el mismo radical. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, déjeme aquí hacer lo siguiente. Déjeme aquí hacer lo siguiente. Déjeme multiplicar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar numerador y denominador por m. Por esta m. ¿Sí? Acuérdense que esta m minúscula, pueden pensar, vamos a pensar, imagínense que aquí tengo un disco que está rotando, ¿sí? Y que esa m minúscula viene siendo este pequeño desbalance, y que esa e es, aquí está su centro de masas, esto es el e. ¿Sí? ¿Ok? Mientras que esta m mayúscula vendría siendo esta. Y voy a suponer, una de las cosas que tengo que suponer es que m mayúscula es mucho mayor que m minúscula. ¿Sí? De manera que la masa que está desbalanceada es mucho más pequeña comparado con la masa del sistema vibratorio. ¿Ok? De manera que no tengo que escribir m mayúscula más m minúscula. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, aquí todavía quedaría exactamente igual, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno, me faltó aquí, estaba a punto de cometer un lapsus brutus, si se fijan, me faltó m minúscula e por w cuadrada. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo puedo poner? Esto lo puedo poner como m minúscula entre m mayúscula, que multiplica e por w cuadrada. Y dense cuenta que abajo me quedaría 1 entre k entre m. ¿Sí? Y aquí me quedaría el mismo radical. No hay cambio allí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y esto lo podría poner, déjame ponerlo aquí. Aquí me quedaría m minúscula entre m mayúscula. Bueno, déjame ponerlo así. E primero, después m minúscula entre m mayúscula. Y dense cuenta, acá en m, ¿qué vendría siendo? wn al cuadrado. Entonces me quedaría igual aquí w entre wn al cuadrado. ¿Sí? Y aquí me quedaría exactamente el mismo radical. ¿Sí? Entonces, para concretar, mi solución va a seguir, déjenme escribirlo, va a seguir siendo esta. Mi solución en este caso vendría siendo yt de f, va a ser igual a, déjenme ponerlo, a y0 por el seno de wt menos phi.
donde no hay cambio en el ángulo de fase y donde Y0 lo podría escribir como Y0. Déjame escribirlo de la siguiente forma. Y0, bueno, primero déjame escribirlo así. Y0 vendría siendo igual a M minúscula entre M mayúscula por E, que multiplica W entre WN al cuadrado, y de aquí me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos W entre WN al cuadrado y otra vez al cuadrado, más 2 veces C en C sub C por W entre WN al cuadrado. ¿Sí? Entonces déjame ponerlo de otra forma. Déjame ponerlo así, como Y0 sobre E va a ser igual a M minúscula entre M mayúscula por W entre WN al cuadrado, y aquí me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos W entre WN al cuadrado y otra vez al cuadrado, más 2 veces C en C sub C por W entre WN al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Esa sería mi solución, si ustedes se fijan. Vamos a ver si no cometí algún error. 0 sobre, ¿qué tendría? Sobre, vamos a decir, Y0 sobre M, E, M mayúscula. Ahí está bien. Ok, esta sería la ecuación. ¿Ok? ¿Y ahora sí? Bueno, entonces, después de hacer algunas modificaciones, llego a esta expresión, ¿sí? De cómo es la amplitud en términos del desbalance y de la masa del sistema. ¿Ok? Dense cuenta que aquí sí va a cambiar, ¿sí? Y convendría que graficar esta expresión. Esa expresión se puede graficar y el resultado es bastante sencillo. Muy semejante al caso anterior, ¿sí? Pero dense cuenta, hay una diferencia apreciable. Si se dan cuenta, en el caso anterior empezaba en 1 y terminaba en 0. ¿Sí? Ahora empieza en 0. ¿Por qué empieza en 0? Porque dense cuenta que la amplitud de mi vibración depende de la frecuencia, de la velocidad angular. Si W entre WN es igual a 0, significa que no está rotando. Y si no está rotando, pues no tengo excitación. Y si no tengo excitación, pues no tengo amplitud. ¿Ok? Y dense cuenta que me dice que cuando W entre WN tiende a infinito, entonces todas convergen de nuevo al valor de 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando W entre WN tiende a infinito, entonces, y dense cuenta que es el resultado que tengo aquí, que Y0 sobre M entre E por M minúscula vendría siendo igual a 1. ¿Sí? ¿Ok? Y nuevamente, ¿qué tengo aquí? Resonancia. ¿Sí? Ocurre una cosa importante en resonancia. Usualmente, si ustedes fijan estos picos, en el caso anterior, dependiendo de C en C sub C, mis picos estaban a la derecha de 1. En este otro caso, mis picos están, bueno, siempre me equivoco, en el caso anterior estaban a la izquierda. ¿Sí? Es decir, entre 0 y 1. Cercano a 1, pero entre 0 y 1. Pero en este caso, mis picos están a la derecha de 1. ¿Sí? Cercano a 1, pero a la derecha. ¿Ok? Y de nuevo, dense cuenta que depende de mi relación de amortiguamiento. Lo mismo se aplica aquí. Si ustedes quieren tener efectos sobre la amplitud, realmente el amortiguamiento no les va a servir de nada. Aquí habría dos cosas. Podrían tener efectos sobre la amplitud si su frecuencia de excitación es muy baja, ¿sí? Que sería esta región de aquí. ¿Sí? O bien, si ustedes están dispuestos a tolerar esta amplitud, entonces hagan que la relación de W entre WN sea tan grande como sea posible. Esto es usualmente lo que se prefiere. ¿Ok? ¿Sí? Porque dense cuenta que esta, vamos a decir, M minúscula, ¿qué vendría siendo? M minúscula E por M entre M mayúscula
es una cantidad muy pequeña, ¿sí? ¿Ok? Dense cuenta, estos desbalances son relativamente pequeños. Lo que hace problemático es la frecuencia, la velocidad angular al cuadrado, ¿ok? Pero esta cantidad en sí es muy pequeña, ¿sí? Es del orden, en ocasiones, si sus llantas están bien balanceadas, que usualmente el balanceo de llantas es un balanceo muy burdo, ¿sí? Muy burdo en términos de manufactura de precisión. Vamos a decir, si en el caso de las llantas, quizás esta relación sea del orden de quizás 2-3 milímetros, ¿sí? ¿Ok? Entonces dense cuenta que no habría problema, ¿sí? Y probablemente me estoy yendo largo, probablemente no llegue ni siquiera a 1 milímetro, ¿sí? ¿Ok? Piénsenlo, por ejemplo, en términos de discos duros de computadoras. Los discos duros de computadoras están balanceadas de manera que esta cantidad de desbalance sea del orden de micras, ¿sí? Esa E por M entre M mayúscula sea del orden de micras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no hay comparación alguna, ¿sí? Entonces, en realidad, este tema es todo lo que tengo que decir, dense cuenta, porque vamos a decir, todo lo demás ya es exactamente lo mismo. Ya nada más me queda esto, pero esto no lo voy a ver si no está regresando de vacaciones, ¿ok? ¿Sí? Me queda esa excitación constituida por el movimiento armónico de la base, ¿ok? ¿Sí?